Hola amigos, bienvenidos a Posata, el podcast que nadie pidió, pero que todos nos hicimos porque se nos dio la gana en este año nuevo. Bravo. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito, al podcast de toda la vida, primer capítulo del año, hermanas. ¿Qué tal les ha ido? ¿Cómo les fue en este año nuevo? Cuéntenme, conmigo me acompañan como cada semana. Marisola, Marisola, háblanos, ¿qué onda? ¿Cómo te fue este fin de año, este inicio de año? Pues creo que me está yendo bien, espero que este año traiga muy buenas cosas y pues nada, o sea, que se conserve con toda esta buena vibra. No, esto no. Justamente eso, buenas vibras. De Pero todo así, Dice Marisol, no, espero que este año sea igual de bueno que el pasado, dice, ¿no? igual de perfecto. Sí, igual de perfecto, igual de maravilloso que el anterior. Y Marisol aguanta, mucha gente que nos está viendo lamentablemente está triste. Y como también siempre me acompaña, desgraciadamente, se encuentra con nosotros. ¿Qué onda, Lupita? ¿Cómo te fue? Hola amigos, es un gusto volver a estar con ustedes. Ya se nos había hecho de noche para reiniciar este año, pero ya estamos de nuevo aquí y Fíjate, fíjate, si esperemos ya que llegamos este tarde. año le echemos puro pa'lante, ¿no? Como Fíjate quien que a mí me llegaban y me llegaban así en el Instagram las preguntas, ¿qué dice. pasó, Pablo? ¿Cuándo regresan? ¿Es cierto lo de tu cambio de sexo? No sé, tantas cosas que me estaban preguntando. Sí, 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 me Y mucho imagino. pack, me llegó mucho pack. Ujú. Y ya les dije, a bendito ver, Dios. tranquilícense, vienen cosas nuevas, ahí venimos con calma, pero pues tenemos que trabajar, ¿no? Tenemos que ir pensando cómo lo íbamos a hacer y si sí, vamos a regresar, entonces pues ahí vamos, ¿no? Ahí la llevamos y vamos a empezar otra vez desde el principio. Y y pues nada, amigos, pues, ¿cuál es el tema de esta semana, Marisol? Primer tema del año, cuéntanos. Pues este tema fue principalmente elegido porque pues hoy lunes celebramos. ¿Qué celebramos? Marisol, Bueno, a ver, este bueno, lunes. lo que Marisol quiso decir en ese momento es que hoy lunes celebramos el Día de los Más Biólogos del Mundo, amigos. Amigos, el lunes 25 es día del biólogo y Aquí en pues ya México. saben, manden sus regalos, manden sus Hoy patrocinios. lunes 25. Hoy lunes 25 y ay, espera, es que me enchilé la mano, güey, qué feo. Ay, Pues siempre que vayas al baño, lávate yo me el enchilé el ojo, güey, bueno, ya estoy bien. Entonces, ojo. Que te den más chiquito. el tema de la semana es, amigos, tráfico de especies. Fíjate, sí, ponlo Así de nuevo, es. Marisol, para que resalte. Y pues bueno, a ver, Jorge, explícanos un poquito qué es el tráfico de especies, amigo. Mira, pues ya se fue Marisol y justo ya podemos hablar un poquito mejor. Ay, ya se fue, ya le valió, ¿verdad? Vale, sí. Bueno, el Oye, tema de Jorge, hoy aprovechando que no está efectivamente, Marisol, ujú, deberíamos, digo, tú no y yo, sé, lo que piensas. platicar un poco más a Sí, fondo. tal vez, no sé, digo, están las cámaras, digo. Sí, no, o sea, nadie nos está viendo, ¿no? ¿Por No, qué nadie, no? no. Solo es curiosidad, ¿no? Sí, 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 es de Brothers. Sí, o sea, sin cerrar los ojos, ¿no? Ajá, sí, sin cerrar los Sí, ojos. sí. Sí, porque ya cierras los ojos, pues Ya, ya cerrar no los ojos. manches, ¿no? No, No no. nos estamos cerrando. Si cierro uno nomás, ¿todo bien? Nada más de uno, dice. Me entró una piedrita. Dice. Y bueno, hablando del tráfico de especies, nosotros como biólogos hemos aprendido, hemos entendido que es básicamente hacer un mal uso del recurso natural, hablando básicamente de los animales, ¿no? Ustedes sabrán que los animales pertenecen a la naturaleza, así como nosotros también pertenecemos al planeta, pero ellos se distribuyen de una manera natural. Es decir, utilizando los recursos que tienen a sus alrededores, con sus ciertas limitantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces los animales se distribuyen en ciertas regiones y cuando tú como ser humano vas y lo extraes de su hábitat natural para que viva contigo, para que se vaya a un zoológico, para que esté en un acuario, etcétera, etcétera, entonces es ahí donde hay problemas, porque la mayoría de las veces no se hace de una manera regulada. Mucho antes, cuando hablamos de mascotas incluso y de temas atrás, hablamos un poquito de las unidades de manejo ambiental, de los PIMS, ¿no? Ciertos lugares en donde actualmente se trabaja con fauna silvestre, donde incluso se reproducen, se cuidan, etcétera, y sí se puede obtener un beneficio del recurso, como que tú te lleves una mascota a casa.
Pero en muchos de estos casos, o en muchas de estas situaciones en donde las personas tienen a un animal silvestre en sus casas, que esto sería bueno que puntualizáramos la definición entre salvaje y silvestre. Alguien tiene un animal silvestre en su casa y pues en realidad no saben si tuvo una dudosa procedencia, llámese tráfico ilegal de especies, ¿no? Claro. Y fíjate, voy a empezar esto como lo haría cualquier biólogo durante su carrera, y es que México es un país megadiverso, ¿sabes? Claro Porque que sí, entonces por supuesto. la principal problemática sobre el tráfico de especies, sobre todo en México, viene de ese hecho de que en México hay una gran variedad de especies, hay una gran variedad de ambientes, de ecosistemas que permiten el crecimiento o el desarrollo de especies endémicas, que una especie endémica vendría siendo una especie que solamente se encuentra en una región especializada del planeta, ¿no? Y México es especialista en tener este tipo de especies, y muchas de este tipo de especies son las que principalmente pueden llegar a ser víctimas del tráfico ilegal, no solo esas, sino muchas otras que son de interés, pues, comercial, y que de alguna forma está prohibido porque las especies en peligro de extinción está prohibido su uso de manera tradicional o normal. O sea, tú no puedes agarrar una caguama y decir, ay, sí, una caguama mía, me la llevo. No, porque son especies en Tortuga peligro de caguama. extinción. Pablo quiso decir una tortuga caguama. Ajá, exacto. Lepidoquelis olivácea. Ok, sí, exactamente eso. No creen que es la caguama del refri. Y entonces, Que también se deben de respetar las caguamas del refri. sí, si no es tuya la caguama del refri, no te la tomas, no te la llevas. Eso cuenta como también movimiento ilegal. En especie. Movimiento ilegal en especie. Exactamente. Y bueno, el tema, fíjate que Jorge desapareció. Entonces, regresó muy rápido. Oh, la magia de la edición, dices tú. Fíjate que justamente apenas estaba yo viendo una nota de unos monitos, unos capuchinos que transportaban de la Ciudad de México a Guadalajara. Y, y la magia de la edición. Y entonces, ¿cuál es el principal problema con este tráfico ilegal de especies? Es el hecho de que, por ejemplo, con la idea de, como es ilegal, se hace de manera clandestina, entonces se trata de esconder la mercancía, ¿no? Cuando algo es ilegal, siempre se trata de esconder. Entonces, estos animalitos que normalmente capturan para poder hacer el tráfico ilegal, lo que van a hacer es que van a capturar decenas de estos. O sea, por ejemplo, si son periquitos, si son monos, lo que sea, van a capturar decenas y los van a transportar en condiciones, pues, incómodas o no propias para la especie, ¿no? Entonces, lo que esto va a causar que durante su traslado mueran muchos de estos. Igual, por ejemplo, de no sé, 100 periquitos que se puedan robar de una selva, igual ya a la zona de comercialización nada más sobreviven 5. ¿Sí me explico? Entonces, ese es el riesgo y ese es el principal problema de la clandestinidad de estos movimientos, que se llevan una gran cantidad de individuos y sobreviven solamente unos pocos, los cuales son vendidos para estar nuevamente en condiciones no aptas para su desarrollo. ¿O ustedes qué piensan, amigos? Pues sí. No, pues sí, es que simplemente ya tratándolo como un tipo de delito que en específico es tráfico, porque aparte es un delito. Ajá. Pero ¿sabes qué? Estaba yo pensando. Por eso. Pero ¿sabes qué? Estaba lo que voy. Estaba viendo la nota de estos changuitos que te digo, estos que se habían llevado de la Ciudad de México a Guadalajara, y entonces estaban diciendo que estaban tratando de localizar a las personas, ¿no? Pero que no las localizaban y que no iba a pasar de una multa administrativa, y es así como de, güey, si te van a cobrar 1,800 pesos porque te salgas, tú vuelves a hacer, agarras otros 2, 3, 4, 5 capuchinos y ya te los llevas. Eso está mal, eso debe estar prohibido por completo porque se está afectando directamente la naturaleza y el número poblacional de estos individuos, ¿no? De estos organismos. Pues sí, de hecho, la multa, las multas van desde 300 días de salario mínimo. No, desde, o sea, es lo menos que... Es lo menos. Y son como unos 4,000 pesos. No, es un poco más, pero, o sea, de todos modos, o sea, ¿cómo puedes evaluar? Ponerle precio a una especie, a un recurso, y de hecho que
que ese recurso va a formar parte del paisaje. De hecho, sobre todo porque aparte creo que no me es rentable, por ejemplo, no sé, si tienes la probabilidad de que la multa te cueste 7,000 pesos, si tú quieres, Pues, pero que de estos forme parte animales de tú sacas miles, o sea, no sacas 5,000 pesos, no te sale de a 100 pesos, o sea, estamos hablando de que llegan a pagar por esos organismos hasta 20, 30,000 pesos solo por una parte del organismo. Entonces, aquí el negocio por completo. Claro que es es un negocio rentable para los traficantes, porque para empezar ellos no gastaron en nada de mantener el ambiente para que estos animales crecieran, ¿no? Entonces van, sustraen, y de ahí están haciendo un daño porque ya están alterando el equilibrio, vamos a decirlo así, porque no es un equilibrio, pero bueno, alteran el equilibrio ecológico del ambiente o del ecosistema. Solamente sustraen, ¿no? Y a partir de ahí todo es ganancia. O sea, sí, pudieron gastar dinero en que vayan, en el transporte, en lo que utilizaron para poder capturar a las especies, sí, pero eso no es suficiente. Y aparte ya cuando llegan y tienen los animales, como dijo Pablo, a veces más del 50%, si no es que la mayoría de ellas, el 50, el 70% de lo que sustraen, se muere, ¿no? Se muere en el camino, se muere ahogado, se muere asfixiado, se muere simplemente por peso, porque luego los estivan, así un chorro, han visto a los pajaritos que los meten en las jaulas, y muchos de ellos se mueren por el espacio. Entonces, así de fácil es poder acabar con la vida de los animales simplemente cuando los transportas. Primero porque no lo hacen de manera adecuada, como los zoológicos, que para transportar pues tienen sus equipos adecuados, lo hacen con jaulas, etcétera, etcétera. No transportan a todos los que quepan en una cajuela, ¿no? Claro. Entonces, a partir de ahí todo, la verdad es que está mal. Yo quiero comentar de una conocida que tengo, del acuario, ¿no? De un acuario que está en un país, quizá no voy a decir dónde, pero se parece a México. En donde me comenta que no es tráfico de especies, porque tienen como convenios con las cooperativas pesqueras en el Golfo de México. Entonces van, capturan, y del 100% de animales marinos, entre peces e invertebrados que traen aquí al centro de la ciudad, entre el 40 y el 50% de individuos es lo que queda, entre el 30 y 50 es lo que queda vivo. O sea, más de la mitad se pierde en el proceso de transporte. Y ojo, esto es legal. Eso es legal y así es como funcionan los acuarios. Entonces, si desde ahí hay pérdida, ahora imagínense cuando se trata de algo ilegal. O sea, nadie le preocupa. O sea, en realidad no está normado bien, nadie está preocupado. Bueno, cuando tú compras y dices, ay, es que un halconcito, es que una aguilita, es que un cocodrilo, etcétera, etcétera, pasas por alto que esos animales, número uno, no son mascotas, ¿no? No lo son. O sea, si tú los ves en el zoológico, si los ves en cautiverio, no son mascotas, ¿no? Desde ahí, creo que el pensamiento de muchas personas está errado al pensar que esa naturaleza, por bonita que te parezca, te pertenece y la puedes tener, hazme el favor, en tu casa, ¿no? Que la puedes tener en una jaula dentro de tu casa o en tu patio amarrado, o si eres millonario que lo puedas tener en tu sofá un tigre, ¿no? O sea, es una tontería, es una apenas sucedió el caso con una cantante, fíjate, o sea, a lo mejor ese Lele Pons. Ajá. Bueno, ese cocodrilo lo tenía, pero no era ilegal. O sea, ese cocodrilo había sido tramitado sus permisos y no sé qué tanto. Pero lo importante aquí es que personas como ella muestran organismos de la vida silvestre que no deberían de estar en manos de ninguna persona, pues, o sea, porque no son mascotas, justamente como dice Jorge. Por ejemplo, dices, ay, pero es que ¿cómo diferencio una mascota como un perro, un gato de una serpiente? Y esa es muy simple. A ver, los perros, los gatos llevan procesos de domesticación de hace cientos de años. O sea, la humanidad ha trabajado con esas especies, las vacas, miles. Los egipcios ya había gatos como mascotas. Exactamente. Entonces, imagínate, el perro es una de las creaciones más importantes genéticas del hombre, porque el perro no es así. O sea, los lobos no son como los perros que conocemos. Y tú no puedes tener un lobo de la vida silvestre en tu casa. ¿Sí me explico? Porque no están domesticados. Entonces el hombre ha trabajado con ciertas especies durante miles de años para que tú en este momento tengas un perrito chato que no puede respirar en tu sofá tranquilo sin que te ataque. Entonces, que tú agarres un cocodrilo y digas, ay, pues si se puede domesticar un perro, pues igual se puede domesticar. No, no es lo mismo. El proceso evolutivo que llevan, porque las mascotas también llevan un proceso evolutivo de adaptación.
Ajá, de adaptación simbiótica. Pero es que luego creen que las mascotas ya no están sujetas a una evolución. ¿Sí me explico? No. Entonces, por ejemplo, cuando las mascotas llevan un proceso evolutivo simbiótico con nosotros, al final de cuentas, se adaptan a nuestras necesidades y a nuestras capacidades. Entonces, un cocodrilo que lo agarras de la vida silvestre, una serpiente que agarras de la vida silvestre, no está adaptada, no lleva ese periodo, su genética no se ha adaptado como lo hacen los perros, los gatos, los roedores, las gallinas, las vacas, o sea, esos organismos han adaptado su sistema a nuestro modo de vida. Entonces, por ejemplo, el cocodrilito, aunque sí, qué bonito, aunque sí, qué padre que tiene sus permisos y todo, para mi gusto no es bueno mostrarlo ante las cámaras, porque, sobre todo cuando es una persona tan famosa como Lily Pons, porque, porque fomenta, tan solo, ¿qué pasó con los delfines cuando sacaron las películas de Willy? ¿O de qué eran los delfines? Las Willy. orcas, La casa de delfines aumentó. Y el delfín era de Flipper. En cuanto sale Flipper, la casa de delfines se vuelve potencial, porque toda la gente rica o toda la gente con capacidad de obtener uno, quiere uno por una película. O sea, ve ahí la importancia de que personas famosas se involucren con la vida. Claro, que no fomenten este tipo de cosas. Ahí está el boxeador Floyd Mayweather, el boxeador negro tonto, que es ultramillonario. Pues tiene un tigre, ¿no? Tiene un tigre en su cama, ¿no? Como si nada. Y es legal, o sea, dice... Él te puede decir, yo tengo todos los permisos, pero también tenemos el caso de este güey, el rey de los tigres, ¿cómo se llama? ¿El que mordieron? No. No, ese es el de los Simpsons. No. El rey de los tigres, Jorge, el señor Jorge, el de los tigres del norte. Ese es buenísimo, pero esos tigres no son ilegales. El que está en Netflix. Que tiene su bioserie en Netflix, o sea, era un pinche loco enfermo. Una aventura extraordinaria, ¿no? El Doctor Dolittle. Ay, no ya ves que el tigre de Santa Julia. Buenísimo, ese yo quiero uno para ver. Iván Montero, chuleta, No, así. Bueno, o sea, este güey, es que se me fue el pinche nombre de este güey. Pero... Gael García. No, Gael García no. Les estoy contando, o sea, este güey tenía su santuario de tigres y principalmente tigres y leones, pero así se enfocaba en tigres y según peleaba por la conservación de estas especies y todo, pero así como era pues era como un bioparque, o sea, me refiero que a comparación de un zoológico, muchas veces los zoológicos pueden estar apoyados por el gobierno, como es el caso del zoológico de Chapultepec, pero hay otros que son zoológicos privados. Como los safaris, aquí en México, los safaris son independientes. Exacto. O sea, pero sí les ofrecen grandes condiciones que puedan estar bien. Este güey según les ofrecía todo el terreno y todo eso, pero realmente lo veía como negocio. Entonces, pues tenía los cachorritos muy bonitos, así de tigre, ay, qué lindo, todo, fotito para el turista, y ya cuando crecían, muchas veces, como ya no tenía tanto espacio, ¡pum!, los mataba, y te quedas así, güey, espérate, o sea, era un hijo de la fregada, porque, o sea, nada más los veía como negocio y estaba bien pinche loco ese güey. Y como les hemos dicho anteriormente, muchas veces, o sea, las especies muchas veces se ven como un negocio. A lo mejor sí es posible usarlas como negocio, pero hay que saber, sobre todo, lo más importante, conservar el ambiente o conservar el ecosistema de estas especies, ¿no? Porque, por ejemplo, ya les hemos hablado de las sumas que utilizan estas especies y sus recursos, porque al final lo que nos interesa son los recursos, y las explotan de manera responsable. Y a lo que voy es que, por ejemplo, tienen que liberar cierta cantidad de individuos al ambiente natural de estos, tienen que promocionar el cuidado de estas especies y los organismos que lleguen a utilizar están registrados ante Semarnat, o sea, gubernamentalmente están registrados. Y muchas veces sacan realmente muy poquita ganancia de los organismos que utilizan, ¿no? Porque la mayoría de estas personas que manejan estas unidades de manejo y aprovechamiento están ahí por cariño a las especies, o sea, realmente lo hacen más por su afición personal de querer. Y también sabes que, Pablo, desarrollan ciertas cosas, muchas de esas plumas y pimps, lo que buscan es hacer, no sé,
convenios con universidades, etcétera, sí, claro. para que se desarrollen proyectos. Entonces, la gente, como dice Pablo, perdón que te interrumpa, que No te vale verga. obtiene, que tiene un beneficio de estas especies, también está fomentando la investigación, también está fomentando que más conocimiento llegue a las personas, amigos. Y de eso se trata, ¿no? En realidad, el correcto manejo de las especies en cautiverio debe de ser un aprovechamiento para el ser humano, pero además mantener el ambiente. Entonces, Sí. como ya hemos dicho... Y fíjate que veces, regresando, por ejemplo, al tema del Lipon, yo creo que, por ejemplo, estas personas que sean realmente famosas o que son estas personas blancas privilegiadas, dices tú, que tienen la capacidad monetaria para poder hacer todo el trámite de alguna especie, cocodrilo, tigre, león, lo que tú quieras, o sea, ok, ya tú haces tu proceso. Está bien si quieres tenerlo como trofeo personal. Mira, en mi gusto personal no debería de ser, pero no lo fomentes, no lo enseñes. ¿Por qué? Porque que sea tu gusto personal y privado. Porque las personas famosas justamente tienen este poder que a veces no se dan cuenta. Pues también, perdón, pero también está el ejemplo de esta tipa, una toda buchona que estaba en una plaza paseando a un tigrecito. Sí. O sea, te digo, si tú tienes la capacidad monetaria de tener en unas condiciones aptas a una especie, porque otra cosa importante es que luego dicen, no, yo lo tengo en condiciones aptas. Pues sí, pero la vida silvestre jamás la vas a poder igualar. Hagas lo que hagas, no puedes igualar un ambiente natural. Es así de simple. Entonces tú puedes medio tratar de trabajarlo y tener algo muy similar, pero las condiciones jamás van a estar igual que su ambiente natural. Entonces, las personas famosas que llegan a mostrar este tipo de organismos, que tienen la capacidad monetaria de tenerlas, pues deberían de mejor reservárselo para sus familias, para su yo interior y ya, si es su gusto personal, órale, ¿no? Pero no andar enseñándolo en redes sociales y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ellos, al final de cuentas, guían a las personas, ¿no? O sea, al final de cuentas ellos tienden a hacer marketing, ¿no? Entonces lo que ellos tienen es lo que es correcto. Entonces si ellos te ven con un tigre, si ellos te ven con un cocodrilo al rato, es fácil decir yo también quiero uno y empieza el tráfico y cuando la gente normal está... Ellos no tienen claro, porque una persona normal de clase media, por así decirlo, dice, es que el famoso que yo sigo tiene un tigre, ¿no? ¿Cuánto cuesta un tigre legal? No, pues no sé, no una tontería, ¿no? 1,000,000 de pesos. Bueno, pero un chavo que conoce a otro chavo me lo vende uno en 50,000 pesos, ¿no? Y sin hacer el trámite. Y es que también esa es la otra parte, que muchas veces las personas no cuentan con suficientes recursos. Por ejemplo, estamos hablando de lugares muy selváticos, entonces no encuentran otra forma de obtener ingresos más que por la venta ilegal de especies. También muchos, por ejemplo, áreas rurales como en Chiapas, en Oaxaca, pues obviamente la gente a veces no tiene negocios que sean rentables, ¿no? Y se les hace fácil tomar fíjate que apenas, porque justamente tocando otro tema importante, el tráfico de especies no nada más se limita a animales, sino también a todo tipo de organismos como plantas, por ejemplo. Por ejemplo, las biznagas y todo ese tipo de organismos. Las orquídeas, por ejemplo. Las orquídeas, son organismos que de alguna forma... Sí, que se explotan y que se trafican de manera ilegal. Entonces, por ejemplo, justamente una amiga mía me decía que en su boda en Hidalgo, digo, ellos son de allá y tienen muchos ranchitos y pueblitos y todo, qué pedo. Y entonces me decía que justamente cuando se iba a casar, ellos querían regalar para el recuerdo de la boda, biznagas, güey, así, bueno, o sea, te lo juro, y que se fue con su mamá al pinche desierto de Hidalgo, güey. A sacar así cactus, así sacarlos para regalarlos en la boda. Y yo así como de, o sea, a mí cuando me estaba contando ya lo estaba diciendo tan natural, porque eso quiere decir que no es la primera vez que lo hacen, que es algo muy común. Y entonces, por lo menos que le dijo que lo hicieran no era la primera vez, ¿no? Exactamente, y seguramente en el pueblito es tradición hacer eso. Y entonces, ¿qué pasa? Que lo que pasa es que también falta mucha educación ambiental sobre muchas especies, ¿no? También esas pendejadas de que, perdónenme porque son pendejadas, esto de que ven una lechuza o ven un ave ahí oscura, pinche bruja, puta bruja. Sí, que de hecho ya lo comentábamos en lo de cultos incultos. Ajá, exactamente. Entonces, las especies también corren peligro o tienden a ser traficadas justamente por ignorancia, ¿no? O sea, por el desconocimiento de la información. Entonces yo creo que también parte de lo que es importante es
más que fomentar el conocimiento, es fomentar la sensibilización de la gente hacia estas especies, ¿no? O sea, no es lo mismo ser consciente que ser sensible. Entonces es importante como que este tipo de cosas, y hay muchos biólogos trabajando en eso, pero pues hay que tener cuidado porque luego los matan, ¿no? Entonces... Sí, exacto, ni siquiera biólogos, ¿no? Activistas de la naturaleza que han tratado de rescatar ciertos lugares, de conservar especies, los terminan matando. Entonces, si a ellos, que son de esas comunidades, los matan, ¿qué le espera alguien que es extranjero del lugar? O sea, que dices estudiante, viene con ideas, viene con esto, aquí no, lo desaparecen. Entonces, ya ves que el señor que cuidaba mucho los bosques de mariposa monarca también lo mataron. Sí, ese fue. Sí, y es que no solamente va a traer problemas para el mismo organismo, sino también causa problemas ambientales, porque por ejemplo, no sé si se enteraron que en esta semana ahí caminando muy tranquilo en su mundo, en su pedo, estaba un cocodrilo, no me acuerdo si era cocodrilo o lagarto, un reptil de ellos, estaba caminando por Reforma. ¿Qué? ¿Neta? Sí, no neta. O también estuvo el caso de que fue todo un relajo de unos changuitos, no me acuerdo creo que eran capuchinos o no sé qué era, que fue cuando fue el robo a la casa de moneda. O sea, que estaban tan distraídos en estos changuitos que robaron la casa de moneda. O sea, pero precisamente casual. pero también nosotros conocemos el caso súper cercano que en nuestra escuela, nuestra querida Ciencias Biológicas, luego veíamos un tucán. Ah, sí, había un tucán que vivía ahí por la escuela, era muy bonito, pero digo, no era su ambiente natural y era preocupante. Esa es la otra consecuencia de... O sea, ese tucán seguramente se escapó de alguna casa o algo por el estilo y entonces ya andaba reambulando por la zona y a lo mejor nada más era un solo individuo, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué puede causar? No, es que sí causa, o sea, genera la entrada de un nuevo competidor a un ambiente, genera el uso de recursos que a lo mejor antes no se usaban y que el ambiente no está dispuesto a soportar. Entonces, justamente por eso es la importancia también de cuando les decimos que los gatos no son para andar en la calle, o sea, las mascotas no son para andar en la calle, ni son un juguete, no son para regalarse al campo, ni nada por el estilo, porque pues, sí. Ya el ambiente al que están acostumbrados esas mascotas es tu casa, ¿no? Es tu patio. Entonces, está mal, realmente está mal que tú le lleves a tu perro, por ejemplo, al campo, porque se puede comer un pajarito, se puede comer algún mamífero pequeño, una ardilla, claro. O sea. Entonces, eso está mal, o sea, no puedes hacer eso. Así como no puedes dejar la popó de tu perro en la calle, tampoco puedes hacer que ese animal se coma algo del ambiente, ¿no? Donde estamos. Eso y fíjate que, bueno, por ejemplo, ya pasando algunos ejemplos que estuve buscando, estaba yo viendo sobre estas pececitos que se encuentran en el Golfo de California. ¿Cómo se llaman? Las totoabas, ya me acordé. Ah, la totoaba. Ajá, esos se saca la heroína marina, ¿no? Ajá, por ejemplo, las totoabas, o sea, son especies endémicas del Golfo de California, de Baja California. Solamente ahí se da la totoaba. Y su buche, bueno, lo que ellos le llaman buche, es es muy pedido o solicitado en Asia como comida gourmet, ¿no? Como comida gourmet, ajá. Muy caro. Muy caro, o sea, creo que un kilo de buche de totoaba andaba, creo que en los 20,000 pesos, algo así por ahí. Entonces imagínate. Ajá, entonces imagínate, o sea, la cantidad de peces que se necesita para completar. Si son endémicos, quiere decir que las especificaciones de su ambiente son exageradas y exclusivas. O sea, una especie que es endémica solamente crece en un determinado ambiente porque las condiciones son bastante particulares, se desarrolla ahí y no existe otra parte en el mundo donde existan esas condiciones. La totoaba es uno de estos organismos, entonces la pesca... Y normalmente estas especies también tienden a tener mecanismos de reproducción bastante como lentos, como que no son tan fructíferos como las cucarachas, ¿no? O sea, se generan poquitos organismos al mes, al año. Entonces, imagínense, la pesca ilegal de estas totoabas, pues cambia completamente el ambiente en donde se encuentran y fomentan los cambios drásticos de ciertas áreas ecológicas, ¿no? Y causando desastres ecológicos. Entonces, es muy importante, amigos. No hagan eso con animalitos porque, pues,
arruinan toda la vida. Mira, simplemente también tenemos datos súper mega fuertes. Mira, por ejemplo, A ver, dinos, Marisol. cada año los cazadores furtivos matan una media de 100 tigres, 30,000 elefantes, más de 1,000 rinocerontes y más de 100,000 pangolines. No mames, o sea, no. Sí, es mucho, sí, o sea. ¿Y eso es en dónde? O sea, ¿eso es mundial? ¿Es un dato mundial o es...? ¿Qué? No, pues en México no hay elefantes. Aquí no tenemos No, no tenemos canguros. Creo que sí, pero no tengo idea. No, chécale bien, porque no a estoy lo mejor muy aquí seguro. hay canguros, ¿no? Es que como yo me no. estudié mamíferos. Te digo que ya no hay elefantes en México porque los cazaron todos. Bueno, fíjate que sí, o sea, sí es cierto. Bueno, en Denantes, en el registro histórico, se podría decir que en México sí había mamuts. Pero parte de su vida, de su historia evolutiva, pues también eran cazados por los nómadas humanos que llegaban desde Europa, ¿no? Entonces, esto provocó que las especies o las poblaciones de mamut. Ajá. El mamut se fuera desapareciendo, pero yo creo que también ahí fue aunado también al cambio climático, ¿no? O sea, justamente fue con la era glacial, entonces, pues se fue como nivelando y entre la caza y el clima, pues ya se desaparecieron los mamuts. Uh-huh. Pero sí había mamuts aquí en México, ¿no? En Denantes. Ahí dices que... No, mira, también tengo el dato. Tengo el dato, pero está en euros, o sea, de todos modos... Discúlpame, porque no, ya es que de la página estoy en la ¿cómo se llama? En la WWF. WWF, no. Ah, las de las luchas. No, ese es WWE. Salud. Bueno, el punto es que... así llama. Amén. El punto es que dice que este delito contra la naturaleza mueve entre 10,000 y 20,000 millones de euros cada año. O sea, si lo transformamos a pesos mexicanos, no. Es un chorro, ¿no? Es un chorro. Es que justamente lo que les decíamos, ¿no? O sea, imagínate, por ejemplo, si les ponemos el ejemplo de la totuaba, que el kilo cuesta 20,000 varos de buche, y no es la única especie que se trafica, ¿no? O sea, hay cientos... Quiero hacer ahí una pausa informativa. Justo en la pesca ilegal de la totuaba es en donde se hizo el mayor daño a las poblaciones de Phocena sinus, de la vaquita marina. Entonces, ese mamífero, la ballenita de la vaquita marina, de la vaquita marina, de ella, la población terminó, o sea, ya está por desaparecer. No, ya está prácticamente la vaquita marina. Pero ya no tiene medio. Se dio mucho precisamente por la caza ilegal de la totuaba, porque en el malla que utilizaban, ahí también se iba la vaquita marina, pero la vaquita marina ya ni subía, o sea, ya cuando jalaba la red, ya estaba muerta. Bueno, es que también los métodos de pesca a lo largo del tiempo se han ido haciendo más complejos, pero cada vez dañan más el medio ambiente, ¿no? O sea, todo ese tipo de pesca por arrastre es la peor de todas. Sí, por dragado y pues ese tipo de cosas ya está prohibido. O sea, las cooperativas pesqueras ahora, digamos que están como muy limitadas, pero siguen teniendo recursos. Aunque la del Golfo de California y la del Pacífico Mexicano Central son las menos afectadas. La más gacha es la del Golfo de México. Sí. Pero, la cuestión es que es eso. O sea, al extraer una especie se vuelve secundario que dañes a otras. Y no solamente a especies animales, como bien decíamos hace rato. Cuando tú extraes, por ejemplo, una planta, puede ser una especie sombrilla, es decir, que gracias a ella muchos otros animales o seres vivos se ven beneficiados porque provee de casa, de alimento, de refugio, bla, bla, bla. O sea, se revela que, por ejemplo, como el oso panda, que es una especie sombrilla, que son especies carismáticas, que para las personas en general es fácil decir, qué bonito, sí, hay que cuidarlo. Entonces, el cuidado de esta especie fomenta que, por ejemplo, en este caso, no sé, los bosques de bambú se vean beneficiados, porque obviamente la gente va a cuidar a esta especie y muchos otros microorganismos, organismos pequeños, mamíferos más, o reptiles, que son los que normalmente son más afectados, porque no son muy bonitos. En plantas también se dan los árboles, hay algunos árboles y plantas, arbustos,
que forman parte de eso, ¿no? O sea, Claro. que al tú extraer, al tú eliminar esa especie, estás dañando e incluso podrías estar eliminando indirectamente a otras especies que estén ligadas a esa, ¿no? Entonces, realmente el daño puede ser muy, muy grave y Sí. de eso dependerá, más bien que eso deje de suceder, dependerá de que ustedes, amigos, no fomenten el tráfico de especies ni la compra ilegal de especies. Porque Si lo ves, justamente denúncialo. si hay tráfico de especies es porque hay una demanda, ¿no? O sea, si la Sí, gente no obviamente. compra, Es como si la los gente no robados, compra, todos por eso los robados, igualito. sí, exactamente. Si tú no quieres este tipo de cosas, obviamente la cantidad de personas que van a robar ese tipo de especies, pues va a disminuir, ¿no? Entonces también es un trabajar internamente entre todos, sino que porque un influencer tochaqueto agarre un cocodrilo, ya vas a decir, yo también quiero uno, ¿no? O sea, no hay que ser Pero como- eso sí, o sea, no solamente ahorita estamos hablando de especies como que más exóticas, por así decirlo, Sí, sí, sí. pero también sucede con especies domésticas que agarran X o Y especie de moda. Simplemente Los puerquitos, ¿no? Los vietnamitas. están los puerquitos, están también los perros. ¿Ves Sí. que cuando salió la de los dálmatas, 101 dálmatas, Los dálmatas. todo mundo quería un Y es que pinche justamente, dálmata? pero fíjate que ese es otro tema completamente diferente sobre la sobreexplotación de los Pero organismos a lo que que voy, son domésticos, nada ¿no? más me enfoco en la demanda. En Ujú. la demanda, que sacan un animalito, lo ven bonito y ya quieren tenerlo. Como los pug, Sacan- ¿no? También cuando estaban de moda. Ajá, Y siendo que el pug es una especie que pues está muy complicado porque el animalito sufre la mayor parte del tiempo por dificultad de respirar. Eso no es un perro, amigos. Perdónenme, pero eso no es un perro. O sea, bueno, o sea, genéticamente sí es un perro, pero me refiero a que no puede hacer sus actividades como un perrito normal. O sea, les cuesta respirar, caminar. O los bulldogs Se mueven mucho, tienen una tasa alta de mortalidad al nacer. sí, desde Porque desde no su pueden nacimiento salir de hasta las comer. mismas madres a la hora de parir. Entonces es nada más pura tortura animal, la neta. O sea, esos organismos no están hechos para sobrevivir, pues, o sea. sí, Pero o bueno, sea, ahí de cada Están quien, hechos para que también los veas tenemos el todos caso arreglados. para que los veas en una película. también Están tenemos el caso chistositos, de pero- víboras de cascabel, que también son de las especies más afectadas por el Ay, tráfico de sí. especies. O Los sea, primates, amiga, la- el- qué ganas de tener ¿te primates, neta? O sea, ¿por ¿Te qué acuerdas? primates? Tanto Siento chaca que hay acá por el yo me centro. acuerdo, Y y ahí, eso, agárrate uno ahí de Tlaxcala, y hay varios primates ahí medio culeros, pero agárrate uno de ahí, no yo me sé. acuerdo Mala onda, ¿eh? cuando era niña, en una de las telenovelas, creo que fue en Amigos por Siempre, no sé, salía la Belinda. Sí. La Alexis y Belinda Rabuco. en esa telenovela tenía un monito capuchino. Oiga, pero ¿Cómo una se duda, estuve hicieron buscando, famosos pero no los encontré. pinches monitos Según capuchinos? yo, ningún tipo de primate está permitido tenerlo de manera. Ningún tipo de primate, o sea, no existen excepciones para los primates. Que tenerlos Exacto. como mascota es imposible. Entonces, Pero es una legislación más actual, o sea, ok. Pero porque entonces, es que yo veo que mucha gente sí tiene los- primates. O sea, es como un animal Ajá. muy popular. O sea, es como Mira, los Michael capuchinos y los Michael arañas. Jackson tenía al señor Bubbles, creo que se llamaba. ¿Te acuerdas de un changuito que tenía? ¿Quién? Alguien que solía estar aquí con ustedes, seguro debe conocerlo. Pero sí tenía un chango, se llamaba creo que señor Bubbles o algo así. Y tenía, además de otros, creo que hasta tenía una pantera negra y cosas así. Pero tenía animales. Entonces, justo volvemos al punto en el que decía Pablo, que sería un buen punto para ya empezar a finiquitar el asunto, A ¿no? finiquitarnos. Ajá. A finiquitarlo. Que tú, si eres famoso, por como sea que llegaste a ser famoso, bueno, es que, ¿saben qué? Yo tengo una bronca, porque ¿qué podría esperar de Lele Pons, ¿no? O de cómo se llame. O de los, o sea, ¿con qué se hicieron famosos? Con música popular. Entonces, yo, de verdad es mala onda, pero yo no imitaría, diría, ay, es que ya tiene un tigre. O sea, no sabe, o sea, por Dios, ¿no? Bueno, no era un sabe, cocodrilito. no tiene Sí, idea pero de tienes lo que sea. pensar en lo general. Sí, o sea, Muchas tú, personas lo pero. siguen. Entonces, Ajá. si ellos los famosos no contemplan esa información y no dicen, bueno, yo compré un leopardo porque tal y tal, amigos, miren, yo los invito a que ustedes no fomenten tal, eso podría ser muy bueno, realmente se podría hacer una muy buena campaña que ellos dijeran, miren, yo tuve el recurso para poder hacerlo, pero lo hago diciéndoles amigos que eviten esto y esto.
Ni Porque siquiera, conlleva o sea, esto y esto y le Ay, no, Yo recordemos. creo que más bien no lo tienen que mencionar. Mira, si tienen gustos personales exóticos, de animales exóticos, órale, pues. no lo comenten, Pablo, y es que Ajá, exactamente. simplemente salir en Mira, sus videos, ir a la es calle, que, pues es que a no ellos, perdón que te interrumpa, pero es que a ellos les vale 3 kilos de chorizo, porque regresamos, recordemos al tal Mauricio, no era Mauricio, Arturo Islas, sí, a Arturo Islas. O sea, él salía en Venga la Alegría, ahí que, ay, mira, el puerquito vietnamita, y le puedes enseñar truquitos. Y sí, se veía muy chistoso como el puerquito quería intentar brincar y no brinca. Pero, Y pero saca su puerquito vietnamita de él. miren, Y compré uno porque él tenía uno. O sea, ¿ves hasta dónde llega la estupidez? no, pero, o sea, de verdad, aunque traten de dar ese discurso de que, ay, cuídenlo, la verdad terminan dando un doble discurso, porque dicen, Exacto. ay, sí, cuídalo, pero mira este puerquito. Pero yo sí tengo, o sea, pero yo sí. Tú no, porque tú no puedes, pero yo sí. Pero es que aún así eso fomenta que la gente diga, ¿por qué? A Yo la sí gente no le quiero. puedes decir no puedo, porque gente que tiene algo de recursos, por supuesto que puede. Entonces puede acercarse, puede ver, el mercado negro está en todos lados. Sí, y en entonces, el mercado negro te sale súper barato. Entonces, si tú quieres, pues, por supuesto que lo puedes obtener, pero ahí, de verdad, ahí es donde está mal fomentado. Pues digamos que el tener a estos animales, generalmente son animales, aunque como bien consideramos hace rato, también las plantas caen en eso. Entonces, bueno, mi sugerencia es cero de eso, cero tolerancia ante el tráfico de especies. Y ya, entonces, ¿qué les parece, amigos, si empezamos a la conclusividad? Cámara, vémela concluyendo, Marisol. Bueno, mi conclusión es, siempre traten de cuidar el ambiente de todas las formas que puedan para evitar el daño hacia las especies, no solamente fauna, que es lo que, entre comillas, más atrae, sino también hacia la flora. Y que también si ya decidieron tener una especie exótica, que de verdad tengan en mente que todas las necesidades que va a tener esa especie y que ustedes se las puedan ofrecer para que pueda desarrollarse correctamente y sobre todo que se pueda confirmar la legal procedencia. Entonces es eso. Y también evitar que el día de mañana estas especies se les escape y que formen parte de la población de especies invasoras. Y no, las jacarandas sí eran muy bonitas, pero esa es una especie invasora. Pero eso es otro peor. Los eucaliptos también. Y también los álamos. Sí, los álamos, sí. Y también los peces león. Pero bueno. Y el coral blanco, ¿no? Porque está controlado de una manera y las algas verdes sirven como combustible. Güey, esa mujer vivía como 500 años en el futuro. O sea, ¿cuánta razón tenía, Pablo? No la entendimos porque no estamos a su altura, güey. O sea, exacto, no tenemos con queso. Es como cuando... No me da la ardilla para entender ese nivel de entendimiento del ambiente. Ahorita vean real. Y se van a traumar bien cabrón. Pero ese es otro tema de verdad. Bueno, conclúyemela, Jorge Luis. Mira, yo me puedo ir concluyendo diciendo básicamente que, amigos, sean conscientes. Si ustedes tienen el acceso a esta información al internet, por favor, úsenlo. Entonces, no vale más el que tú quieras tener una especie y digas, oye, qué bonito, es que lo vi en esta película y todo. Sí, el objetivo de mostrar esas especies al mundo entero es que tú reconozcas lo valioso que son y que los dejes ahí, que respetes su propia naturaleza. Entonces, si tú quieres ver estos animales o quieres ver estas plantas, mejor ahorra y guarda dinero para que te vayas de viaje a conocer un montón de lugares maravillosos, no solo en México, sino en todo el mundo, y que puedas ver esas especies en su hábitat natural y realmente te asombres de ello. Hablas desde tu privilegio. No, la verdad es que, por ejemplo, o sea, justamente, fíjate que esto de las especies exóticas sí va mucho hacia la gente que tiene ese privilegio, ¿no? Porque aunque lo compras en el mercado negro, aún así salen una lana, ¿no? O sea... De todos modos, hay especies ilegales, Pablo, que son baratas. O sea, alguien con 5,000 pesos o menos incluso puede comprarse un halcón,
O sea, se puede comprar. No, y ya agarrando a esa gente que quiere nada más claro, vender güey. por vender, por ejemplo, que viene de las sierras y así, ya te lo andan Tenemos- dando ya por lo que tenemos traigas, cualquier ¿no? cosa Sí, por ya, cientos de dame pesos. 100 varos ya para irme, ¿no? O sea, es como... Tan solo en las carreteras del sur hacia la ciudad, hacia el centro de la ciudad, del país, perdón, ¿cuántos en las carreteras te acercan así el periquito? El Y periquito. eso están ¿Te acercan el pájaro? Ahora sí que literalmente te acercan el pájaro a la ventana, A mí amiga. nunca me Y lo es han ilegal, acercado. que sepan que es ilegal que te acerquen el pájaro a la ventana, o sea, Exacto. Cualquiera de los dos tipos porque de la pájaro. especie está en peligro de extinción. La que llevas en la mano, no la que traes ahí colgada. Esa no. Entonces yo pediría, amigos, que sean muy conscientes. Si ven eso, primero, no lo fomenten. Y número dos, si ustedes tienen la posibilidad, denúncienlo. De verdad, ayudan mucho Pues porque cuando se incautan a las especies, la mayoría de ellas, pues por lo menos terminan en un zoológico. Y créeme que en el zoológico es mejor que en tu casa o en tu patio. Por mi parte, amigos, yo solamente les quiero decir que, pues de preferencia no agarren el hábito de tener especies exóticas. Como les había comentado, las mascotas vienen de un proceso de adaptación de miles de años a lo que son actualmente, ¿no? Entonces hay especies que no llevan este proceso y que obviamente no puedes tener en tu casa porque el nivel de estrés que les generas pues, se considera ya tortura animal, ¿no? Entonces, no fomenten este tipo de compras, ventas de animales. Si ya de plano, en tu pudiencia, en tu capacidad, en tu privilegio, puedes comprar este tipo de organismos y quieres hacerlo, por favor verifica que el organismo venga de lugares legítimos, que venga con todos sus papeles en regla y en forma, y esté registrado ante las instituciones correspondientes, ¿no? Y pues si eres famosito y eso, pues no enseñes tus gustos personales, papi, o sea... No enseñes el animal. Así que no nos enseñes, ¿a poco te gustaría que te vean tu animalito? No, ¿verdad? Igual no No andes andes enseñando enseñando a el otro chango, animal, ni el pájaro, ni al ni nada de eso. pájaro, ni el pitón, ni el Ni la nada. suculenta. Ni la suculenta, no anden enseñando cosas que no, amigos. Entonces, ese es mi consejo del día de hoy. ¿Alguna reflexión, Marisol, que nos tengas? Claro que sí. Esto va más enfocado hacia, te digo, porque La bonita reflexión, dices. Mi abuela, todo lo que es así como de alguna frase como con un mensaje, es una reflexión. No, esto va más dirigido a que hoy, lunes, Hoy lunes 25 de enero. Porque hoy es lunes. Hoy es lunes. No crean que estamos grabando el sábado. No. Aunque debimos haber grabado desde el jueves, pero. Pero bueno, esto va más hacia ese camino, ¿no? Dice, aquel que ha sido influenciado por la biología mantiene un serio romance con la naturaleza. Ya no puede ver el mundo igual que los demás. Entonces, feliz día del biólogo. Feliz día del biólogo, amigo. Lunes 25, día del biólogo. Felicidades y nos vemos muy pronto, amigos. Ya esperen nuestros videos y nos estamos viendo. Compártanos, amigos. No enseñen el animal, amigos. Tal vez sí. No se saquen el animal. Va. Bye. Pues ya.